Ahora voy a entregarle el mando al hermano Cristian Jara, convertir en anfitrión. Cristian, es todo suyo. Ya, bueno, gracias. Buenas tardes a todo esto, a todos los hermanos. Hermano José Díaz, hace rato que no lo veía, ¿cómo está? Bien, Cristian, Dios te bendiga. Qué bueno verlo por acá. Bien, bien, estamos bien por aquí. Saludos, Saludos, Dios te hermanito. bendiga. hermano José, hermano Néstor y a todos allí, Mario. Cristian, está perfectamente la conexión. Ah, qué bueno, sí, eso es importante en realidad. Para que me funcione bien el internet, normalmente sí. Así que esperemos que se mantenga todo estable. Yo ando en la oscuridad, me estoy alumbrando con otro teléfono, pero aquí nos cortaron la energía eléctrica. Aquí estoy también con otros hermanos presentes que van a oír la conexión, hermano. Ah, qué bueno, bueno. Saludos a los hermanos por allá entonces. Y aquí están recibiendo sus saludos. Saludos, hermanos. Dios les guarde a todos. Saludos, hermana, Dios te bendiga. Un Saludos, abrazo. hermanita. ¿Cuántos hermanos hay por allá, hermano John Nilsson? Aquí en este momento hay cuatro Ah, mire qué bien. hermanos. Mire qué bien. Bueno, un saludo a todos ellos ahí, pues. Ok, aquí está. Gracias, hermanito. Estamos en el tiempo. Ajá. Bueno, tú ahí partes al Zoom, tú avisas cuando... Siempre 2 minutos. A las Ya, 8, ok, perfecto. a las 8, 2 minutos siempre. Sí, sí, que dar unos minutitos a los hermanos para que puedan echar. Ya, aquí Hermano están Néstor, quería entrando. confirmar si oyó el último audio que le envié. Sí, hermano. Gracias. Ok, perfecto, hermano. Muchas gracias. Están entrando varios hermanos más. Comienza, hermano Cristian. Ya, bien. Bueno, hermanos, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra cita del día de hoy. Como siempre, muy agradecidos por la compañía que ustedes nos prestan. De parte de todos los que manejan normalmente esta plataforma, les agradecemos por ese apoyo y esa compañía que siempre nos están entregando, ¿no es cierto?, en cada tarde. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión del día de hoy. Hoy día tenemos a nuestro hermano José Díaz, que nos va a traer el mensaje. Y queremos partir siempre, ¿no es cierto?, en las tardes, aparte de agradecerles por estar acá, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de tener una oración para que el Señor pueda bendecir nuestra reunión del día de hoy. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Mario Peña, que él pueda hacernos el favor de dirigirnos en una oración, y así podemos arrancar con el estudio del día de hoy. Hermanito. Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, se escucha perfecto, hermano. Bien, oremos. Señor Dios de los cielos, que has creado esta hermosa casa con luces y ríos y selvas y montañas, gracias, Señor, por este hogar que has hecho para los humanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos enseña el amor tan inmenso, tu sabiduría, Señor, y tus planes para nosotros. Gracias por la bendición que podemos escuchar tu palabra y podemos estudiarla, Señor, porque sabemos que en siglos pasados no había esa posibilidad, pero ahora sí tenemos esa oportunidad. Y muchas gracias, Padre. Rogamos que bendiga a nuestro hermano José, que esta noche, tarde, traerá tu mensaje, que le bendigas y le ayudes
para que pueda explicar los pasajes y nosotros captarlos con mucho interés. Rogamos que bendigas a aquellos hermanos que están pasando por dificultades, como los hermanos en Venezuela, los hermanos en Sudamérica, Señor, aquellos que padecen los climas extremos, que estás con ellos, los que tengan problemas de salud en sus casas, rogamos que les bendigas, o que tengan problemas, Señor, de otro tipo en las congregaciones, que seas con ellos. Pedimos, Señor, por nuestros donadores, que pongan los medios para que encuentre un lugar, que te alabe, glorifique, por sus nietos también, Señor, que muy seguido pedimos por ellos, rogamos que te acuerdes. Por la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, también, Padre, que le bendigas y le ayudes. Nuestro hermano Néstor, que estará viajando para hacer tu obra, cuídale, Señor, bendícele. Permite, Señor, que vaya donde vaya a predicar tu palabra y que le regreses con bien a su hogar con su familia. Ayúdanos, Señor, este día. Permite que podamos terminarlo con tranquilidad. Gracias, Padre Santo, por tu bondad, tu misericordia, el amor tan inmenso que mostraste al enviar a tu Hijo amado Jesucristo, que se ofreció como un cordero en sacrificio, Señor, por los pecadores. Rogamos, Señor, pues, tu bondad, tu misericordia y que nos escuches. Hacemos la oración en nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanitos, les voy a recordar que esta reunión siempre se va a estar transmitiendo, ¿no es cierto?, a través de Facebook Live de nuestro hermano Néstor Sánchez, y que también está siendo grabada, ¿no es cierto?, cosa que pueden encontrar a posteriori, ver estos mensajes en el canal de Iglesia Cristo PDA en YouTube. Pueden compartir ahí también, ¿no es cierto?, con las personas que ustedes conozcan y hacer la invitación. Bueno, dicho esto, vamos entonces a cederle, ¿no es cierto?, la palabra a nuestro hermano José Díaz, para que él pueda, ¿no es cierto?, deleitarnos con el mensaje del día de hoy. Hermano José, todo suyo la plataforma. Gracias, hermano Cristian. Bueno, un saludo para todos, hermanos. Me contenta verlos de nuevo en esta noche y gracias a Dios por permitir, pues, de que todos podamos estar aquí conectados para oír el mensaje. Quisiera pedir al hermano para compartir la pantalla. Ahí está listo, hermanito. Ahora puede. Voy. Un momentico, hermano. Ventana. Un momento, hermano. Ya va. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Sí se ve en la pantalla, la Biblia. Sí, hermano, se ve bien. Ok. Bien, hermano. Quisiera ser un poco práctico en la explicación de la carta de Santiago, y existen algunas cosas que por lo general siempre enfrentamos a diario en nuestra vida. Una de ellas, por ejemplo, las situaciones que a veces tenemos en la crianza de nuestros hijos, los conflictos que a veces podamos tener en el hogar, con el esposo o la esposa, las enfermedades que algunas veces nos agobian, las pérdidas de los seres queridos que a veces parten de este mundo, y un sinnúmero de pruebas que vienen a nuestra vida. Porque cuando hablamos de las pruebas es necesario entender que las pruebas son situaciones que vienen a nuestra vida de manera diferente a cada uno, pero que es necesario dar una aceptación bíblica. La tendencia del ser humano es siempre que cuando existe alguna dificultad, lo primero que hace pedir a Dios es que se la quite. Pero no es capaz de ver que esa dificultad le puede ayudar a madurar, le puede ayudar a desarrollar paciencia, le puede ayudar a probar su fe. Y sin embargo, muchas veces nosotros no queremos sufrir estas cosas en nuestra vida porque de verdad nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener problemas, nadie de alguna otra manera no quiere que sus hijos pues tengan conflictos en el mundo, o sea, atraídos por la seducción del mundo y cierto tipo de cosas, por ejemplo, que en la actualidad vivimos con el trajín del día a día de estirar las cosas para que lleguen al final de mes
y así sucesivamente. Santiago en su carta pues hace una mención y hace una explicación muy clara respecto a estas situaciones. Yo voy a considerar solamente los versículos del 5 al 11, para ver, un momentico, del 5 al 11, y dar pues una explicación. Pues. La Biblia siempre es completa para todo asunto, para resolver cualquier problema que se nos presente, cualquier consejo que nosotros pudiésemos dar a alguien es de utilidad de la Biblia. Pues nosotros no podemos dar un consejo sin tener la participación de Dios en nuestra vida. Muchas veces damos un consejo muy personal, humano, pero no damos un consejo que venga de Dios. A veces la experiencia que podamos nosotros tener de lo que hemos vivido en este mundo no es lo que Dios quiere que nosotros compartamos con las personas. En algunos casos es aplicable, pero Dios quiere que nosotros compartamos su voluntad hacia otros hermanos y a las personas que no la han conocido, que es la forma más completa de poder decir que es en el hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando estamos leyendo las Escrituras, es bueno comprenderla de la forma como el escritor la está diciendo. Cuando leemos, ¿verdad? Y nos preguntamos, pero ¿por qué pedimos sabiduría? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué Dios desea que lo hagamos? Porque de verdad Dios se agrada cuando se lo pedimos, porque dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Dios espera que cada uno de nosotros pueda decirle a Dios el por qué suceden ciertas cosas en su vida. Porque la carta de Santiago está hablando de las pruebas. Versículo 2, Santiago dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando hacemos una pausa, nos damos cuenta de que hay una característica muy particular que debemos de tener cuando se presenten las pruebas. Las pruebas no son tentaciones, porque ya en el versículo 12, el mismo escritor hace una diferencia de las tentaciones. Recuerden que las tentaciones son las que son vencidas en nosotros, que en este caso son producidas por los deseos de la carne. Las tentaciones pues motivan o avivan eso que es contra el espíritu, como dice la carta de Gálatas. Y en este caso, dice él que las pruebas son cosas que están fuera de nosotros. En este caso, lo que está exteriormente, lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que comparte la creación de Dios a nuestro alrededor producen pruebas. Por ejemplo, todo lo que hemos adquirido de nuestro nacimiento hasta el día de hoy, eso podemos decirle que son cosas que Dios nos da, pero también dentro de las cosas que Dios nos da pueden venir pruebas que podemos decir como una catástrofe natural, podemos decirlo como alguna enfermedad que puede acabar con lo que hemos podido recibir de Dios. Pero son pruebas. Y las pruebas lo que hacen es ver cómo está nuestra fe. Y una vez que prueban nuestra fe, esa nos va a inducir a tener paciencia. Pero la característica o el resultado que debe identificar al cristiano es que debe estar gozoso. Dice, tener por sumo gozo. No debe producir molestia, no debe producir tristeza, no debe producir preocupación, no debe alterar el estado de ánimo como cristiano, sino más bien en el versículo 5, es allí donde se viene el complemento de lo que es todas estas cosas que nos acontecen
y preguntarle a Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿con respecto a qué? Con respecto a las cosas que sobrevienen a nuestra vida. Yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, yo no tengo que preguntarle a Dios eso, sino simplemente de poner todas las cosas en sus manos y decirle, Señor, yo no puedo con todas estas cosas que estoy viviendo, pero con tu ayuda yo la puedo sobrellevar. Porque yo tengo que darme cuenta que lo que me está pasando tiene un propósito. Son cosas que por lo general como seres humanos a nadie le gusta estar mal, nadie le gusta estar enfermo, nadie quiere pasar por una situación difícil, nadie quiere tener problemas con los hijos, con la esposa, en ninguna de otra manera, nadie quiere tener problemas. Pero las pruebas van a venir a nuestra vida. A veces las pruebas ayudan a que nosotros llevemos a cabo la voluntad de Dios. Es decir, todo el tiempo van a ayudar a esto. Porque si prueban nuestra fe, quiere decir que lo que me acontece tiene que estar resuelto con lo que Dios dice, porque la fe es producto de lo que Dios me ha dicho a mí, de lo que Dios me ha enseñado. Y todas las cosas que Dios me ha dicho y me ha enseñado es cuando yo las voy a poner en práctica. Entonces, la sabiduría es el resultado de poner en práctica el conocimiento, para que ustedes sepan. Una persona, un hermano puede tener mucho conocimiento, puede saber mucho de Biblia, ¿verdad? Pero puede ser que ese hermano solamente sepa dónde están ciertas cosas de la Biblia. Es decir, como que está informado de lo que Dios ha dicho. Pero la sabiduría es el resultado de poner en práctica el conocimiento. Es decir, hay una cita acá, voy a buscarla acá, en el libro de Reyes, Primera de Reyes 3. Voy a estar leyendo algunos versículos acá y vamos a observar aquí de lo que Salomón hizo o lo que Salomón pidió a Dios en el momento de que él fue nombrado para ser rey sobre Jerusalén. Y vamos a leer acá. Versículo 7. Vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada? Porque recuerden que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ya sabemos lo que Dios ha dicho. Así como dice Salomón, Dios me dijo que tengo que ser rey. Me ha puesto sobre rey en lugar de mi padre David. ¿Verdad? Ese es el conocimiento de lo que oyó. Pero luego la sabiduría tiene que ser puesta en práctica, pero con el deseo de llevar a cabo lo que Dios ha dicho en su palabra. Presten atención. Dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y observen lo que está pidiendo Salomón. Una vez que Dios le dio ese cargo de ser rey y gobernar a un pueblo numeroso, le dice que le diese un corazón entendido para juzgar. Recuerden que el corazón entendido y la forma que iba a poner en práctica el discernir entre lo bueno y lo malo, era producto de lo que ya sabía o el conocimiento que ya había recibido de Dios. Es decir, él tenía que poner en práctica eso. Es decir, cuando venía la sabiduría, era cuando juzgaba rectamente. Y agradó
versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Vean lo contradictorio. Cuando nosotros tenemos alguna carga, como porque recuerden que lo que Salomón está recibiendo de Dios es una carga, una responsabilidad, que lo vio como muy grande para él pidió a Dios que le ayudase, ¿verdad? Y de igual forma nosotros también deberíamos de ser imitadores en cuanto a lo que pedimos, en cuanto a lo que pidió Salomón. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las responsabilidades, cuando viene el que debemos de poner en práctica los mandamientos de Dios, es allí cuando nosotros debemos de pedirle a Dios que nos capacite en poder llevar a cabo la encomienda, porque de esto es lo que se agrada a Dios. Cuando vienen las tribulaciones, empezamos a decir, no, Dios, quítame esta aflicción, quítame este sufrimiento, quítame esta enfermedad que me está agobiando. No permita, Señor, que esta enfermedad haga morir a mi familiar querido. Y así sucesivamente. Esas son las cosas que pedimos, pero son cosas que pedimos para llevar a cabo nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué nosotros hemos sido llamados, por ejemplo, por Dios? Hemos sido llamados para llevar a cabo un trabajo en este mundo. Tenemos que empezar a nosotros, por ejemplo, de predicar el evangelio, de enseñar a los hermanos, capacitarlos para que sean idóneos, para que también ellos enseñen a otros, de que ellos puedan predicar la verdad con mucha seguridad. Esa es una responsabilidad que debemos de pedirle a Dios que nos capacite para hacerlo. ¿Sí me explico? Porque que esto es lo que le agrada a Dios. No solamente pedirle a Dios, Dios sabe todas las cosas que necesitamos antes que se las pidamos, pero nosotros tenemos que tratar de, por todos los medios posibles, de decirle a Dios, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en que pueda llevar a cabo tal trabajo, ayúdame en que yo pueda fortalecer a mis hermanos, ayuda a que la iglesia donde soy miembro sea fortalecida en el conocimiento y la verdad, de que se enseñe exclusivamente tu palabra, de que podamos poner en práctica tus enseñanzas, tus mandamientos, porque eso es lo que nosotros nos va a ayudar en el día final a poder salir victorioso de esta responsabilidad. Pero Dios de verdad quiere ayudarnos porque Él se agrada cuando le pedimos las cosas. Por eso es que Santiago, a igual que Salomón, él está diciendo lo mismo, es decir, si alguno está a falta de sabiduría y de decirle a Dios, Señor, por ejemplo, ¿por qué pasa esto? Ayúdame a que por medio de estas cosas yo pueda agradarte, que yo pueda poner en práctica tus designios, tus principios, tus mandamientos, los que me has enseñado durante tantos años y que ahora pues me he entendido que usted se agrada de esto y que usted me va a dar la sabiduría necesaria para poder comprenderla. O sea, las pruebas, como la carta de Santiago, tiene que darnos el entendimiento para poder desarrollarnos como verdaderos cristianos, porque es allí donde Dios va a ver nuestra calidad de fe y aparte de eso va a ver también nuestra perseverancia a desarrollarnos como hombres maduros, como hermanos, como sus hijos, capacitados para poder mostrar al mundo lo que realmente somos. ¿Me entiendes? Y luego de esas cosas, luego de que uno ya ha encomendado como dice, toda su ansiedad sobre él, él empieza a otorgarnos, a darnos las cosas que realmente van a ayudarnos a poner en práctica o a llevar a cabo su voluntad. Fíjense como dice el versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Versículo 13. Y aún también dice, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo tu padre, David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense todo tiene una relación en la vida del cristiano. Cuando nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, cuando nosotros estamos siempre aferrados a que podamos entender el propósito por el cual estamos en esta vida, que la vida no es solamente una familia, tener una propiedad, tener una casa o tener vehículos, tener algunas cosas de más que nos satisfacen como personas. Eso no es el propósito de la vida. El propósito de la vida es agradar a Dios, porque eso fue lo que pasó en el versículo 10. En el versículo 10, ¿qué fue lo que dice el escritor? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es decir, que él agradaba al Padre. Él agradaba a Jehová de tal punto que él le otorgó otras cosas que no había pedido. ¿Entienden? Yo entiendo de que a veces la desesperación, la angustia, la desesperación muchas veces pasa por encima del propósito por la cual hemos sido llamados. Nosotros tenemos que aferrarnos más bien a que debemos de poner como prioridad el aprender a pedirle sabiduría a Dios. La vida congenia completamente con la voluntad del Padre. La Biblia explica todas las cosas que acontecen bajo este cielo. Cuando nosotros empezamos a madurar en la fe, nos damos cuenta de que todo se mueve o todo surge según la voluntad de Dios. Así como dice el himno, ni las hojas de los árboles se mueven, ¿me entiendes? Si no es por tu poder. Entonces, así sucesivamente es la vida de nosotros. Nuestra vida depende de la voluntad de Dios, así como el rico insensato en Lucas 12, que se puso a edificar graneros mayores porque vio que lo que tenía estaba duplicándose. Dije, voy a hacer esto, voy a derribar estos graneros y haré uno más grande. Y la Biblia dice, necio, si esta noche reclaman tu alma, ¿de quién será todo lo que has provisto? Entonces así pasa en nuestra vida. Cuando la perspectiva se pierde, la perspectiva de agradar a Dios se pierde, entonces, hermanos, nos convertimos en necios. Ya no somos sabios, nos convertimos en necios. Entonces, la idea de que compartamos esta lectura es con el fin de que nosotros podamos buscar dentro de todas las cosas que nos surgen cada día el beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también tenemos que oír a Dios atentamente y para cuando el momento se presente de poner en práctica la voluntad de Dios, entonces tenemos que pedirle sabiduría a Él. ¿Ok? Entonces, la intención de la comparación es que cómo estoy pidiendo yo las cosas para resolver lo que me acontece en esta vida a Dios. ¿Qué le pido yo a Dios en oración? Examinemos las peticiones que lamentablemente hasta nos parecemos a los dogmas humanos de que se establecen ciertas oraciones prescritas, por decirlo así, que repetimos lo mismo todas las noches, como que es un modelo de oración. Yo digo que uno debe de aprender a cambiar las cosas para hablar con Dios. Cuando la Biblia dice, y si alguno está a falta de sabiduría, pídela a Dios. Recuerden que cuando uno pide las cosas a Dios es porque está orando. Imagínense que usted habla con el hermano Sergio Pino, por ejemplo. Todo el tiempo va a hablar lo mismo. El hermano Sergio va a decir, pero ya viene el hermano fulano que me va a decir lo mismo. Nunca, ya el tema ya no le va a llamar la atención en cuanto a la conversación que van a tener, porque va a ser el mismo tema. Es como ese son repeticiones de palabras. Es lo mismo que se va a solicitar a Dios. Yo creo que todos los días nosotros tenemos una conversación muy distinta con Dios y tenemos que aprender a hablar con Él.
Tenemos que ser específicos también cuando oramos a Dios. Tenemos que ser ordenados en el sentido de qué es lo que queremos nosotros en esta vida. Si yo establezco lo material en esta vida, pierdo el sentido de la sabiduría de Dios. Porque indiscutiblemente, miren, las personas que estuvieron con nuestro Señor, y aparte de eso, el Señor mismo, no dedicó su vida para acumular bienes en este mundo. Los discípulos del Señor no dedicaron tu vida para trabajar arduamente para tener cosas en este mundo. Sin embargo, dejaron muchas cosas para poder llevar a cabo el trabajo por la cual habían sido llamados. Y esas son cosas que tienen que ver con lo mismo. Es decir, cuando Pablo y Silas estaban allá en Filipos, en Hechos 16, cuando estaban presos, en ese momento, cuando estaban allí adentro en la cárcel, ¿qué hacían Pablo y Silas? Dicen, cantaban himnos a Dios. O sea, había un gozo. Las pruebas producen gozo y ellos estaban allí expresando todas estas cosas. Pero ¿cuál fue el resultado de Dios ver en estos hijos, en estas personas, en estos cristianos, ese deseo de llevar a cabo su voluntad? Dice que las puertas se abrieron, hubo un gran terremoto y todos los presos que estaban ahí les oían que cantaba y de repente cuando ocurrió eso todos salieron. Es decir, Dios da libertad a las cosas, pero cuando aprendemos a confiar en Dios, no cuando nosotros queremos que Dios nos quite, que Dios nos dé, que solamente pedir para nuestra voluntad, y ese no es el propósito de la sabiduría. La sabiduría es el resultado del conocimiento o del oír la palabra puesta en práctica o cuando uno la lleva a cabo. Entonces, ese es el principio de la sabiduría. La sabiduría es el resultado de poner en práctica el conocimiento de nuestro Dios. Entonces vamos a volver acá a la carta de Santiago. Santiago 6. Vamos a leer un poco. Dice el 6, pero pida con fe. Pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora bien, cuando usted pide la sabiduría, usted tiene que recibirla o dar por sentado que Dios le va a dar la oportunidad de comprender lo que está pasando, porque están hablando de las pruebas. ¿Sí me explico? Pero pida con fe no dudando, es decir, cuando usted duda, es cuando usted dice, ya sé qué es lo que dice Dios, pero cuando llega la duda dice, bueno, yo ya no creo eso, yo no sé por qué me está pasando esto, ya empieza la duda. O sea, ya deja de confiar en Dios, ya deja de buscar la sabiduría, ya deja de creer que Dios te va a dar la oportunidad por medio de lo que estás pasando de darte una comprensión espiritual o una comprensión bíblica de lo que has oído de su palabra. Tenemos el ejemplo de todos, los hombres que han pasado por esta devoción a Dios, de este servicio a Dios. Fíjense que, hablando de las personas que estaban allí, por ejemplo, Mateo, cuando fue llamado por Jesús, por nuestro Señor, él dejó al instante, se paró de las bancas de los tributos y se paró y siguió a Jesús. Son conductas que emanan de una persona que están decididas a seguir a Jesús y que no les faltó absolutamente nada. Sin embargo, omitimos muchas cosas de la Biblia. Por lo menos, Primera de Timoteo dice que teniendo sustento y abrigo, si no ha leído Primera de Timoteo 6, estemos contentos con eso. O sea, si tenemos sustento, tenemos abrigo, debemos estar contentos. Pero nosotros siempre queremos ser vanidosos, queremos tener algo más. Somos muy materialistas. Y esto no ayuda al crecimiento o al fortalecimiento de nuestra fe. Más bien lo que causan es dudas. Y eso no es lo que estamos buscando en la carta de Santiago. Lo que estamos buscando es aprender a confiar en Dios. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Es decir, el mar o las ondas del mar dependen del viento. Es decir, si el viento sopla de una forma,
la onda del mar se mueve en esa forma. Si el viento como dice acá, si el viento sopla en otra dirección, las olas del mar se mueven en esa dirección. Y así está diciendo que es las dudas de nosotros. Como se presenten los problemas, entonces vamos a ser arrastrados por ellos. Pero cuando dejamos que la duda nos embargue, hermanos, usted tiene que creer que Dios existe, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, capacitándonos siempre para que podamos llegar a ese varón perfecto, hasta que todos podamos tener la plenitud de la estatura de Cristo. Pero tenemos que poner en práctica estos principios que son básicos, pero tenemos que ponerlo en práctica. Entonces dice acá en versículo 7, no piense pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y explica cómo lo compara el hombre de fe y el hombre de doble ánimo o el que duda. Dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, no podemos tener dos mentes o dos pensamientos. Es decir, creo y dudo. O creemos, o somos hombres de fe, o somos hombres que no creemos o nos cuesta creer en las cosas de Dios. Luego de todas estas cosas, entonces empieza a haber una comprensión. De igual forma, recuerden que empieza a hablar ahorita del hermano que es humilde y del hermano que es rico, ¿verdad? Pero tiene que ver con el mismo tema, tiene que ver con el tema de las pruebas. ¿Sí me explico? El hombre que es humilde, al observar que se le imposibilita llevar el cumplimiento de las cosas de esta vida, pierde la perspectiva y a veces crea dudas en su vida. Vive afligido, vive frustrado, vive entristecido. Dios sabe todas las cosas que nos acontecen, pero entonces dice acá, por eso es que Santiago está colocando que en vez de estar preocupado por las situaciones que acontecen en su vida, más bien debe de gloriarse. ¿Gloriarse en qué? En que está en Cristo. Porque imagínense, si Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque Dios no nos llamó por tener un estatus social elevado, Dios no nos llamó por tener un estatus social muy bajo, Dios nos llamó porque éramos pecadores. Y una vez que nos llamó, nos hizo nuevas criaturas, nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio la oportunidad de pertenecer en su familia. Usted ahora es parte de esa condición de Dios. Usted es miembro de la familia de Dios en los cielos. Y al saber usted que usted es miembro de la familia de Dios en los cielos, ¿por qué tiene que preocuparse de otras cosas? Es más, debe de estar gozoso. Como dice ahí, gloríese en su exaltación. Debo de estar presto para dar lo que yo realmente he recibido del Señor. Y lo que he recibido del Señor es que Él está conmigo, que me ayuda en cualquier que sea mi situación. He aprendido a vivir, como decía Pablo a los filipenses, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Y esa es la actitud que debemos de vivir en esta vida. Hermano, imagínense que pasamos el tiempo trabajando para acumular tantas cosas y en la medida que acumulemos más cosas, más nos apartamos de Dios. Sino más bien, como decía Salomón, no me des riqueza ni pobreza, sino abastéme del pan diario de todos los días. O sea, porque si nos da riqueza, nos apartamos de él, y si nos da pobreza, podemos dudar. ¿Sí se acuerdan? Entonces no podemos pensar que porque yo tengo una condición humilde, yo voy a estar entristecido. Más bien dice él, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Ahora bien, la persona, el hermano que es rico, que es pudiente y que tiene bienes, él confía él tiene su seguridad en las riquezas y cree que pueden venir cualquier prueba en esta vida y él la puede superar. Más bien dice él que debe de estar humillado.
¿Humillado en qué sentido? De que él también depende de Dios. Y que no olvide que porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces no podemos pensar que porque yo tenga o porque no tenga, yo voy a estar en una mejor condición o porque no tenga, yo voy a estar en una peor condición, no, hermano. Delante de Dios estamos en una posición aceptable. Más bien, si somos de humilde condición, debemos de estar gloriándonos siempre. Y, y el hermano que es más pudiente debe estar más humillado. No confiar en lo que posee. Porque si lo confiamos en lo que poseemos, seremos como el rico insensato. Cuando dice necio, si esta noche reclaman tu alma, ¿de quién será todo lo que has provisto? Y ese es uno de los problemas que estamos viviendo y estamos preocupados de que la persona ahora debe, por todos los medios posibles, que si está falta de sabiduría, debe de pedirle a Dios, hermano. Si usted no sabe lo que le acontece todos los días y no sabe por qué sucede, hermano, tiene que pedirle a Dios. Pero ¿cómo se lo va a pedir? Que le dé un corazón entendido, que le dé un corazón humilde, que a través de las cosas que le acontecen se manifieste lo que usted ha aprendido de él. En este caso, que usted pueda poner en práctica sus enseñanzas. Si no tiene la vocación, entonces tiene que tratar de que siempre estar en continua oración con Dios y de pedir a Dios que le dé la oportunidad de mantenerse firme en las pruebas de esta vida. Entonces, como para terminar, ¿cómo usted está enfrentando las pruebas de esta vida? ¿Qué hace o qué pide a Dios en oración? Si no lo estaba haciendo de la manera que pudimos compartir esta noche, entonces tiene que empezar a ver las cosas de otra manera y hablarlo de otra manera. Porque la intención de la carta de Santiago es motivar a los hermanos a cambiar la perspectiva que tenían de ver las cosas en este mundo, más bien ayudándolos a cambiar para que miren las cosas según la perspectiva de Dios. Nosotros como humanos tendemos a resolver las cosas bajo nuestra propia experiencia, pero no bajo la experiencia de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que si somos sus hijos, tenemos que poner en práctica sus designios, sus principios, sus enseñanzas, sus mandamientos. Y una vez puestas estas cosas en primer lugar, entonces es allí cuando se van a ver los cambios en nuestra vida. Y es allí cuando Dios se va a agradar de nosotros. Si estamos buscando agradar a Dios, entonces hay que estar dispuestos siempre a pedir sabiduría a Dios. Recuerden que Dios está presto y Dios se agrada cuando pedimos sabiduría. Recuerden que la sabiduría es para poner en práctica la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice que la va a dar abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermanos, gracias por su atención. Que sea Dios con nosotros ayudándonos siempre y que cada día podamos ver las cosas según la perspectiva de Dios. Dejemos las cosas a un lado, las cosas de este mundo, y poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios cada día, en el día a día que nos brinda gratuitamente en este mundo, Él nos va a enseñar siempre en la forma en que debemos de andar. También nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, aun cuando nos damos cuenta, cuando no nos demos cuenta, hemos cambiado de una manera tal que quedamos también asombrados porque es Dios quien nos ayuda a madurar en la fe y a perseverar, en este caso a tener paciencia. Hay que desarrollar también esas características que vienen tras las pruebas. Las pruebas prueban nuestra fe, pero también nos capacitan con la paciencia para poder soportarla. Porque no hay razón alguna para poder dudar, para poder decir que Dios no tiene el suficiente tiempo para ayudarme, que empezamos a caer en lo que es el desagrado a Dios. A partir de hoy, usted ahora debe de animar a otro hermano para que todos podamos agradar a Dios con lo que Él quiere que le pidamos. ¿Y qué es lo que quiere Dios que le pidamos? Que le pidamos sabiduría.
De verdad, hermanos, Dios se agrada de eso, pero para llevar a cabo su voluntad, no para agradarnos a nosotros. Tiene que aprender a depender de Dios a partir de ahora y Dios le va a bendecir abundantemente. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Gracias a usted, hermano, por esta lección que nos ha traído el día de hoy. Y bueno, gracias a cada uno de los participantes, ¿no es cierto?, que ha estado acompañándonos en esta tarde. Vamos a tener una oración para despedir, ¿no es cierto?, esta reunión, pero después vamos a tener unos minutos para poder hacer algunas preguntas, para saludar, ¿no es cierto?, a las personas que nos han acompañado también a través de Facebook. Hermano Rogelio, si usted nos pudiera hacer el favor, guiarnos en una oración de despedida, recordando a nuestros hermanos, sí, que han estado teniendo, ¿no es cierto?, alguna problemática. Hoy día no tenemos muchas oraciones especiales, pero de todas maneras queremos recordar. Y yo quería hacer una petición, hermano Rogelio, de mi suegra. Mi suegra está justamente en Argentina, está con Waldo Sánchez en este rato, y ella va a afrontar, ¿no es cierto?, unos exámenes porque está perdiendo su vista. Así que le quería pedir si usted la puede tener en la oración para ver la ayuda del Señor, hermanito. Con mucho gusto, lo que sea, a lo mejor no me voy a acordar de los nombres, pero como sabemos que Dios nos conoce por dentro y por fuera todo y sabe lo que le vamos a pedir, primeramente voy a agradecerle al hermano por, por el mensaje exquisito que ha sido, porque no solo le enseña a uno a que pida, pero que pida en abundancia, no como a veces, pero eh, en base a nuestros propios gustos, sino lo que quiere Dios es que seamos humildes y que siempre intentemos hacer todo lo que es la voluntad de Él. Por eso le pido al Señor, le agradezco por el mensaje que ha traído el hermano José Díaz. Gracias por haberle puesto palabras en su boca y tan claras. Por eso, muchas gracias a los hermanos que se han conectado también. Y te pido por todos los hermanos que de una u otra manera necesitan de tu auxilio, Señor. Posiblemente no, tú los conoces más que yo y te pido por ello y que sea tu voluntad y no la nuestra, porque a veces queremos que suceda tal cosa, pero a veces es necesario que nosotros enfrentemos ciertos desafíos para poder entender lo que es la fe en Dios y lo amoroso y misericordioso que eres, porque no creo que por más buenos padres que haya acá en la tierra, alguno entregaría o a un hijo por personas que a veces las conoce, pero sabe que no le van a ser fiel. Entonces, por eso, muchas gracias, Señor, por todo esto que ha sucedido, por los hermanos que han podido conectarse, por toda la sabiduría que nos envías para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida y ser cada día mejores con nuestro prójimo, porque en todas las cosas que leemos siempre está tu auxilio, pero a su vez también siempre que debemos ser mejores con el hermano que está, y a veces aunque no sea hermano, tratarlo con diferencia, pero con amor, para que él pueda entender que en nuestro corazón o en nuestro cuerpo está el Señor ahí. Entonces, creo que eso es lo que puede lograr que las personas se unan a creer en Jesucristo, porque a algunos nos pasa que a veces no creemos. Por eso, muchas gracias por este mensaje, muchas gracias por todos los hermanos que han podido comunicarse y también gracias también por los que están
desigualdad de salud o de lo que sea, ayúdalo a que la encuentren, pero siempre, siempre que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermano, por su oración. Hermanitos, vamos a dejar, tenemos unos minutos ahora para poder hacer nuestras preguntas, por nuestros saludos al hermano, nuestras inquietudes, pero quiero preguntar al hermano Néstor, ¿quién tiene noticias de las personas, ¿no es cierto?, que se han conectado el día de hoy, ¿no es cierto?, a través de Facebook. Hermano, ¿usted tiene Sí, algo ahí hermano. que mencionarnos? Aquí tenemos la hermana Alicia Zamora, Seila Soto, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, Mayra Sosa Sandoval, Marcelo Tolosa y José Tobías. ¿Y qué más? A ver, déjeme ver aquí. ¿Tenemos algo más? Y eso sería todo. Queremos invitarlos que pueden volver a escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano José Díaz en el Facebook de Néstor Sánchez y también pueden verlo y escucharlo en el YouTube, Iglesia de Cristo PDA en el canal de YouTube. Eso, no tenemos mensajes. Muchas gracias. Yo quiero sumarme, tengo algunos mensajes acá de la plataforma internos que los quiero leer. Por ejemplo, el hermano Gilbert dice, menciona Mateo 6:33, que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo recibirán por añadidura. Evidentemente se suma a la lección que ha dado el hermano hoy día, ¿no es cierto?, como un buen verso, en verdad. La hermana Luz Gary dice, gracias hermano José, excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Gracias a Dios por tu santa palabra. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermanita, por ese mensaje. Y tenemos también a la hermana Maritza de Figueroa. Dice, amén. Buen mensaje, hermano José. ¿Cuánta enseñanza nos da nuestro Dios por medio de su palabra? Saludos para todos, mi familia cristiana. Muchas gracias también, ¿no es cierto, hermana Maritza, por estar aquí pendiente de la lección. Y bueno, ahora tenemos unos minutos para que ustedes puedan dar ahí sus preguntas, pero quería empezar yo, ¿ya? Yo quiero rescatar estaba anotando algunas cosas acá que nos trajo el hermano. Y me gustó cuando él mencionó la idea de tener la perspectiva de agradar a Dios al momento que nosotros escudriñamos la Escritura y que nosotros podemos, ¿no es cierto?, tener la oportunidad de estudiarla. Sí, es importante a veces tener la perspectiva de las cosas. Me agradó, ¿no es cierto?, que él incluyera esto en este buen mensaje y lo de la perspectiva. A veces, a mí me pasaba cuando era más joven que a veces estudiaba porque quería satisfacer mi curiosidad o porque quería saber simplemente algo más de algunas cosas que hasta curiosas que a veces nos menciona la Escritura. Pero cuando se tiene la perspectiva de poder servir mejor a Dios, de agradar a Dios, de tener más material para compartir, creo que en verdad cuando uno comienza, ¿no es cierto?, a extraer buenas cosas de la palabra de Dios. Repito mis agradecimientos para el hermano José por su mensaje. Si ahora tienen ahí, me parece que la hermana Doris está levantando su manito, hermanita. Todavía está su micrófono silenciado, hermano. Ana Doris, ¿tiene el micrófono desactivado, hermana? Claro, todavía está desactivado, sí, sí. No se oye. Sí. Déjalo Hermanita, para la veo ahí tratando de desactivar el micrófono. Le damos unos segunditos. ¿Alguien más tiene algún comentario mientras la hermana trata ahí de poder activar su micrófono? Sí, hermano, por aquí, para darle las gracias a nuestro hermano. Ah, disculpe, hermano Erne, usted levanta la mano. Gracias, hermano Erne. Le ganó, le ganó. Eh, pues aquí, los hermanos que están aquí, pues escuchamos ese gran tema, hermano, sobre la sabiduría. Y pues nos hace reflexionar en cuanto a que no solamente nosotros debemos tener el conocimiento, ¿verdad?, sino que debemos aplicar, ¿verdad?, lo que allí leemos, oímos. Y ahí Santiago habla de
que usted lo enfatizó de que no solamente debemos como he visto algunos que siempre dicen, bueno, yo tengo mucha sabiduría y siempre sale el yo tengo mucha sabiduría, pero hablan de amor y amor y amor y no se aplica. Y eso es parte de allí de la sabiduría de la que habla Santiago para poder soportar esas tribulaciones que tenían allí esos hermanos allí. Y casualmente, hermano, antes de la conexión, mi papá, hermano, estábamos hablando de Santiago y usted pues nos confirmó a través de su estudio que debemos nosotros pedir y saber pedir esa sabiduría que viene de Dios. Hermano, muchas gracias. Espero visitarle pronto, hermano. Tenemos como propósito eso, hermano José Díaz. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Gracias, John. Te espero. Muchas gracias, Gracias, hermano hermano. John, por su comentario. Hermano Ernest, tiene su manito levantada ahí. Sí, hermano, la voy Cuéntenos. a bajar para que no se me canse, ¿ya? Así que Me gracias, parece. hermano, nuevamente. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros para poder compartir la palabra de Dios. Hace rato que no lo escuchábamos, traer un tema interesante como los que siempre trae. Y esto nos anima y nos ayuda, por supuesto, para que sigamos teniendo la mirada de nuestro Padre Celestial y para no alejarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre manteniendo nuestros ojos en la meta que nosotros esperamos y que Dios nos ha dejado para que podamos llegar allá. Esperando que el día que ya no estemos acá podamos vernos nuevamente allá en los cielos con el Señor. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias también a usted, hermano Ernest. ¿Algún hermano que quiera compartirnos algo, que quiera darle saludos al hermano? Hermano, buenas noches, disculpe. Buenas noches, hermano. Soy el hermano Carlos Pérez. No veo acá la manito, por eso no puedo mandarlo, pero soy el hermano Carlos Pérez de acá de Perú, en Lima. El hermano Néstor Sánchez me invitó y he entrado hoy día para poder estar con ustedes y agradecer al hermano José Díaz porque es un buen tema. Incluso me gustó una parte donde él dice que se citó la palabra de Dios donde dice que basta con abrigo y sustento, pero verdaderamente muchas veces no nos contentamos con eso, es la verdad. Entonces, hay que tratar de cumplir lo que dice nuestro Dios y ahí como Santiago nos dice, si falta sabiduría hay que pedirla porque Dios la va a dar para poder entender y tratar de cada día ser mejores siervos para Él, ser más humildes. Si lo conocemos más, mucho mejor lo vamos a servir. Gracias, hermano, por esta palabra y que Dios le bendiga a cada uno. Muchas gracias, hermano Carlos. Yo personalmente no lo había visto por acá por la plataforma, no lo conocía. Bueno, mucho gusto de conocerle. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a estar acá, ¿no es cierto?, de lunes a viernes siempre a esta misma hora. Así que va a ser muy bienvenido en la plataforma y sería un agrado poder conocerle un poco más también. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Bien, hermanito. Mi hermano Mario Peña también tiene ahí algo, tiene su manito levantada. Hermano Mario. José, gracias por la lección de esta tarde. Son conceptos que se supone que ya conocemos, pero cuando estabas hablando de las pruebas y del sufrimiento y que pocas veces, probablemente algunos no le pedimos a Dios eso de que mencionabas, Señor, ayúdame a entender por qué tengo ese sufrimiento o esa enfermedad, qué sé yo. Me acordaba yo del pasaje de Job, capítulo 2 y verso 10, cuando le contestó a su mujer y le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no recibiremos? Entonces, hay veces que nos pasan cosas malas. Su servidor hace un año que pasó algo muy feo, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Pero sí yo me he cuestionado, todavía me pregunto, bueno, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo? Pero creo que uno tiene que aceptar a veces que las cosas malas que uno se busca le suceden y ver qué es lo que está detrás de esa prueba, ¿verdad? Y ahí es donde entra el contexto de le pida a Dios sabiduría, porque después que dice la sabiduría, perdón, después que dice las pruebas, hable la sabiduría. Y pocas veces nosotros, bueno, probablemente ustedes sí, yo me incluyo entre el grupo que a veces no le pedimos a Dios inteligencia. Así que gracias, José, Dios te bendiga. Y me quedo Amén. pensando
¿cómo es que tú tienes luz y el hermano Jan Nelson no tiene luz? No sé, o sea, sí, son las cosas que a mí me duele que los hermanos pasen por eso en Sí, México. Y en ese caso ustedes, pues que están unos, no sé cuántas horas de distancia, pero dentro de Venezuela son cosas que bueno, Dios le bendiga, hermano Jan, a su familia, a su padre también y a los hermanos que sufren por eso. Gracias, hermano. Gracias. Y Quiero, bueno, estamos a 4 horas máximo, hermano. bueno, pero también quiero, bueno, también agradecer al hermano José Díaz por la enseñanza. Una buena reflexión, comenzando la semana. Y él dice la escritura que él nos da la sabiduría sin reproche. Hablaba yo con los hermanos ayer acerca de ello. Él no nos va a mezquindar. Y bueno, para mi hermano Mario, también estoy aquí en Venezuela y los racionamientos son por estado. Por eso a veces nos conseguimos en eso. Bueno, Dios le bendiga a todos. Me alegra verlos, el grupo hoy. gracias, hermano. Quisiera también decirle algo más respecto a las cosas que nos acontecen, ¿no? Lamentablemente el concepto de cristiano para algunos ha sido prácticamente de que la vida va a cambiar, de que todo va a ser distinto en este mundo. La vida no va a cambiar porque tanto para inconversos, tanto para los cristianos va a surgir lo mismo. La única diferencia que va a existir es que el cristiano ya, como le estaba diciendo al hermano, lo va a ver de otra manera. Entonces, todas las cosas que nos acontecen nos ayudan a bien. Porque si empezamos a buscar lo malo, culpamos a Dios y le echamos la culpa a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, aún, por ejemplo, vemos que Jesús como persona, la noche antes de ser entregado, a cuando estaba allí en el huerto de Semaní, él estaba angustiado, desesperado, porque ya estaba a punto de ser entregado y oraba al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, automáticamente hay momentos que nos desesperamos, pero también tenemos que recapacitar y darnos cuenta de que todo tiene un propósito. Pero ¿cuánto más no quiere Dios que pongamos o llevemos a cabo su voluntad en esta vida? Ustedes imaginan que, bueno, si las cosas fuesen como en el antiguo, como surgió cuando la iglesia sufrió la persecución, donde estos hermanos fueron azotados, pasaron hambre, desnudez y naufragio y tantas cosas que vivieron ellos por ser cristianos, ellos no abandonaron su fe en Dios. Ellos no renegaron a Dios. Aunque los hombres les decían que no siguieran predicando en el nombre de Jesús, ellos seguían haciendo el trabajo que Dios les había encomendado. Yo creo que la vida que Dios nos brinda en este mundo es para eso. Pero nosotros, por supuesto, yo no estoy diciendo que no tengamos ocupaciones y compromisos, sí los tenemos, pero hay un tiempo para Dios también, por supuesto, ¿verdad? Y tenemos que aprender a distribuirnos en el tiempo para eso. Dios les bendiga. Es un comentario que quería hacer, hermano. Sí, sí, claro que sí, hermanito. Totalmente de acuerdo con eso. Hermano Gilbert, lo veo con su manito levantada y también. Nos queda unos Sí, minuticos sí, para una hermano. pregunta más. Qué rápido, breve. Quería Bueno, enfatizar en toda la carta de Santiago, una carta deliciosa, maravillosa. Precisamente esta introducción que hace Santiago nos aporta mucho de sí mismo. Pensamos que este es Jacobo, muchos lo damos por hecho, yo me incluyo, que este es el hermano de nuestro Señor, lo cual aporta muchísimo a todo lo que tenga para decir, ¿no? Pero vemos también a ese gran líder ahí en el libro de los Hechos, ese gran anciano de la iglesia de Jerusalén, tenido en cuenta para todas las cosas y siempre con una palabra sabia. Pero precisamente al decirnos esto en su carta, él nos está enseñando, mostrando realmente cuál es la fuente de esa sabiduría. Es pedirla abundantemente, es pedirla constantemente, porque Dios no tendrá reproche para darla. Así que también es un hábito para incorporarlo. Y bueno, la misma carta de Santiago y su propio papel dentro de la iglesia es una evidencia del poder que hay en esa promesa que nos hace y que el hermano hoy nos hizo reflexionar. correcto, hermanito. Sí,
bueno, ha generado, ¿no es cierto?, bastantes comentarios positivos y reflexivos la lección del día de hoy. Así que le agradecemos a todos los hermanos por sus comentarios y por sus saludos. Me parece que ya estamos llegando, ¿no es cierto?, entonces, al término de nuestra reunión. Muchas gracias a todos los que se han quedado, a todos los que han participado. Y recordemos, mañana vamos a seguir, ¿no es cierto?, con estos días de estudio, como siempre a las 8, a las 20 horas, hora de Chile, con más lecciones, con más hermanos, ¿no es cierto?, que nos van a estar ahí aportando con su sabiduría. Así que están todos invitados para poder seguir, ¿no es cierto? Y gracias por la compañía que nos dan día a día. Si no hay más, creo que ya nos estamos pidiendo. Chao a todos. Entonces, bueno, Gracias. chao, hermanos. Noches, y mañana nos estamos Buenas viendo. si noches. Dios permite. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. ¿Cómo está, hermano José? Gusto saludarlo. Igualmente, hermano Paso. Que te Facebook, bendiga. córtalo. Gusto de verlo. Gracias, hermano. Muy buen mensaje. Gracias, hermano. Gracias, hermano José. Muy bien el anfitrión también. Gracias. Gracias, Cristian. Bien. Bueno, gracias a ustedes. por Bueno, la Pino,